Listo. Ya, chiquillos, entonces estamos comenzando con la clase de emprendimiento y empleabilidad, ¿ya? Recordando un poquito la clase anterior, ¿cierto? Habíamos visto algunas características de lo que era el emprendedor. Y ahora les pregunto, ¿recuerden qué características o cualidades vimos del emprendedor la semana pasada? Por ejemplo, ¿cuál es la característica clave de un emprendedor? ¿Qué es lo que sí o sí debe ser un emprendedor? Arriesgado. Excelente, arriesgado. El riesgo, recordemos, o arriesgado, muchas veces se considera como algo malo, pero en realidad el riesgo no es algo ni bueno ni malo. El riesgo solamente te dice que podría haber una posibilidad de derrota a como podría haber una posibilidad de éxito, ¿ya? Es como un cara y sello, un 50-50 en algunos casos. Ahora existen modelamientos de riesgo que te pueden decir cuánto porcentaje de éxito o de derrota o fracaso existe en algún proyecto. Ya eso se puede sacar a través de cálculos, ciertos datos, en fin. Pero el riesgo no necesariamente es algo bueno o es algo malo. ¿Ya? El riesgo solamente te indica que podría ocurrir algo malo, como también podría ocurrir algo bueno. Y si el emprendedor no tiene esta característica de lanzarse o ser arriesgado, está frito. Tiene que ser una característica clave el ser arriesgado, el no temerle a la palabra riesgo, en comprender que puede ser tanto éxito como fracaso. ¿Qué más vimos de la clase anterior? ¿Qué me va ayudando? ¿Qué más analizamos? Los escucho. Vimos los tipos de emprendedores y también varias características. Ya, vimos los tipos de emprendedores que nos dijo Yotzabel y vimos características o cualidades, ¿cierto? Vamos primero con las cualidades. ¿Qué cualidades analizamos? ¿Qué me va ayudando? Las vamos anotando acá. ¿Qué cualidades vimos que debiesen ser necesarias para el emprendedor? O debiese tener o adquirir. Vamos aportando. Ya, yo les voy ayudando con una mientras se van acordando. Confianza en uno mismo. Ya, ¿qué me puede explicar esta primera cualidad? ¿A qué se refiere? ¿O a qué nos referimos en la clase anterior? A que había que arriesgarse y con las cosas que uno tenía. O sea que no importaba si es que ganaba o perdía, tenía que aceptar en lo que iba. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién tiene alguna otra idea? Para ir complementando. ¿Nadie? Bueno. Ya, ¿qué nos dice la definición que nos entrega el libro? Dice, consiste en tener una visión ajustada, objetiva y realista, ¿ya? De uno mismo. O sea, confianza en uno mismo podría tratarse así como de ser crítico de alguna manera con uno mismo o tener una idea realista de lo que soy capaz de hacer y de lo que no soy capaz de hacer. ¿Ya? Eso me está diciendo, o sea, una visión ajustada y objetiva. ¿Ya? Por ejemplo, si sé que no puedo trotar la maratón de los 42 kilómetros, no lo hago porque sé que no estoy preparado para eso. Quizás estoy para correr 5 kilómetros o 6, pero no 42. Eso es tener una visión objetiva y realista. ¿Ya? O sea, decir, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer. ¿Ya? Y eso genera confianza también, porque si conoces tus limitantes, sabes hasta dónde
puedes rendir o sabes qué puedes hacer, ¿ya? No metiéndote en un campo donde tú no tengas control, ¿ya? También dice, una visión ajustada, objetiva y realista de uno mismo y de sus capacidades, ¿ya? La confianza en uno mismo permite actuar con seguridad para idear, proponer y ejecutar proyectos. O sea, eso mismo me hace tener confianza en mí, porque me da seguridad. El conocerme a mí mismo, el saber qué puedo y no puedo hacer, me da seguridad de dónde puedo pisar y dónde no. Ya por eso es muy importante conocerse a sí mismo, cosa que vamos a ver en la clase de hoy, cómo podemos trabajar en ello. Ya, chiquillos, ¿alguna otra cualidad que me vayan ayudando? ¿Qué otra cualidad revisamos? Responsabilidad. Muy bien. Responsabilidad. La responsabilidad, ¿cierto? Es decir, si tengo que entregar una orden el día martes a las 7 de la tarde, el día martes a las 18:50, ya estoy afuera para entregar esa orden. Eso es ser responsable, es cumplir con tu palabra, ¿ya? Como acá dice, la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones, también de asumir cosas. Si la embarré, soy responsable de la embarrada, pues yo lo hice, nada que hacer, asumo, ¿ya? Eso es también parte de la responsabilidad, asumir cosas, asumir que si tenía que estar a tal hora, no llegué o no estuve, asumir las consecuencias que vienen después de eso. Lo mismo en tomar una decisión. Yo al tomar una decisión puede tanto como que funcione o como que no funcione. Si funciona, genial, pero si no funciona, tengo que asumir las consecuencias de haber tomado esa decisión. Eso es responsabilidad. ¿Cuál otra, chiquillos? ¿Me pueden ayudar con otra? Creatividad. Creatividad. Creatividad, muy bien. Qué copiona. Creatividad. Según la definición que nos entregan acá de creatividad, dice es la capacidad de crear, transformar y encontrar soluciones novedosas utilizando los recursos que tenemos a nuestro alrededor. O sea, la creatividad nos dice que con lo que tenemos podemos crear nuevas cosas. Ya podemos crear o cambiar cosas con lo que tenemos a mano. ¿Ya? Eso es. ¿O alguna otra? Iniciativa. Iniciativa, ¿cierto? Es esas ganas de decir, ya, hoy día me paro, me levanto, voy y lo hago. Es dar ese primer paso. Ya, no esperar a que alguien me esté diciendo, ya, pues, vamos, vamos. No. Es yo tener la capacidad de decir, ya, hoy me paro, hoy voy a comprar, hoy me paro, no sé, al frente del metro y me pongo a vender. Eso es la iniciativa, es esa gana, dar ese primer paso, ¿ya? Muy de la mano de lo que tiene que ver con el riesgo, ¿ya? Hay que perderle el miedo al riesgo a través de la iniciativa, ¿ya? El salir. Dice cualidad personal que impulsa a actuar, ¿ya? O sea, que yo mismo me digo, voy. ¿Alguna otra, chiquillos, para ir avanzando rapidito? Tenacidad. Tenacidad. La tenacidad, recuerden, es, como dice acá la definición, para que la entendamos, dice capacidad de esforzarse constantemente para conseguir los objetivos y metas. O sea, es que si algo no me va resultando, no importa, voy y le doy, voy y le doy, ¿ya? Sigo esforzándome, aunque esté cansado, voy adelante, lo sigo intentando, lo sigo, hasta un punto ya que ve que no tiene sentido a lo mejor seguir con algo, ahí recién lo dejo, pero muchas veces, no sé, pues pasa que gente lleva en un proyecto una semana y ya está cansado en el proyecto y lo quiere votar. La tenacidad habla de no, pues, de seguir adelante, de tener esa ganas, ese empuje, darle con todo, ¿ya? Lo que dice lo que requiere paciencia y disciplina, ahí sale otra cualidad, paciencia, disciplina y tolerancia a la frustración y a los errores. Porque generalmente, ¿qué pasa? Uno tiene mucha intolerancia a la frustración o no tiene tolerancia a la frustración, ¿ya? Cuando algo no te resulta, te achaca y lo deja botado. La tenacidad te dice no. Si no resulta, vamos viendo que estuvo mal y volvamos a intentarlo y sigamos adelante, ¿ya? ¿Alguna otra cualidad? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Sí. Sí, trabajo en equipo.
El trabajo en equipo, recuerden que es lo que yo les explicaba. Juan Carlos, si quiere decir algo, lo dice nomás. El trabajo en equipo es la capacidad que tengo, como el nombre lo dice, de tener la capacidad de asumir un proyecto, sea con quien sea que yo trabaje. Ya lo mismo que les decía en el TP. A usted le va a tocar trabajar con gente que a lo mejor no le va a caer ni bien, gente un poquito pesada, etcétera. Pero eso no importa. Lo que importa es lograr el objetivo, ¿ya? Es sacar adelante el objetivo y les va a pasar en su trabajo, les va a pasar que les va a tocar trabajar con gente que a lo mejor es pesada, un poquito arisca, pero eso tiene que quedar de lado. Lo que importa es sacar el trabajo adelante y tener la capacidad de, aún si alguien te cae mal, ¿ya? Tener la capacidad de trabajar con esa persona. Trabajo es una cosa y amistad de otra, ¿ya? En primera instancia uno no va a hacer amistad al trabajo, ¿ya? Uno va como profesional al trabajo a entregar sus habilidades, ¿cierto? Y esa habilidad de esa entrega tiene un rédito que generalmente es nuestro sueldo, ¿ya? Por eso, no sé, esperar que te agradezcan por hacer tu trabajo, yo no lo veo tan así, yo lo veo como si eres profesional en lo que se espera de ti que hagas tu trabajo. O sea, para eso estás ahí, ¿ya? Lo mismo que me digan, me den las gracias a mí por hacer las clases, es mi trabajo, yo tengo que hacerlo y lo tengo que hacer bien, ¿ya? Tanto por una cosa personal como por entregarle un buen, comillas, producto a ustedes, ¿ya? Y eso va todo de la mano, o sea, el trabajo en equipo, tenemos que tener la capacidad de sacar el proyecto adelante sí o sí, independiente con quien yo trabaje. Esas rencillas tienen que quedar de lado y lo que tiene que avanzar es el objetivo de sacar un buen trabajo adelante, ¿ya? Tener esa capacidad. ¿Alguna otra cualidad? Innovación. Innovación. Ya la innovación dice aquí consiste en aportar, vamos a anotar aquí, dice que consiste en aportar soluciones o alternativas nuevas y originales a los problemas. La innovación es como que trata de darle un aire fresco a un cierto producto o resolver un problema a través de una idea un poco más fresca, algo que no se haya visto, o darle una cierta vuelta a algo. Eso es la innovación, es como buscar algo que vaya un poquito más allá y que no se haya visto, que sea nuevo, ¿ya? O también puede ser asignar nuevas ideas a un proyecto, ¿ya? Eso es un poco la innovación. ¿Alguna otra cualidad? El sentido crítico. Sentido crítico. Bien. Sentido crítico. Lo que nos dicen acá sobre el sentido crítico, vamos a ver la definición y la analizamos, es la habilidad de cuestionar y poner en duda ideas. O sea, generalmente cuando a uno se le ocurre algo, uno dice, oh, está muy buena esta idea, está genial, va a andar bien. Pero uno es muy poco crítico con su idea. Y generalmente cuando alguien critica tu idea, uno es un poco arisco con la idea de que te digan, oye, pero mira, esta idea tiene tal cosa. Y uno tiende a ver mal cuando alguien te critica, a decir, este me está tirando para abajo, o quiere a lo mejor que no me resulte tal cosa, y no, pues. O sea, el sentido crítico busca que tú mismo aportilles tu propia idea, buscarle todos los puntos débiles, y eso para qué? Es para obviamente arreglarlo. La idea de la crítica no es tirar para abajo, ni hacerte sentir mal, es todo lo contrario, es para que arregles lo que otros ven malo en tu proyecto o idea, o es tener la idea de solamente escuchar. Generalmente ahora se da mucho de que, no sé. Profe, no se me escuchaba. Disculpe por interrumpirlo, Sí, sí, pero te no se me escucha. escuchaba. Ah, ya. Ya, tranquilo. La idea del sentido crítico es de... Muchas veces hoy en día la gente se siente casi ofendida por una crítica, pero la idea es parar, escuchar y reflexionar la crítica.
por lo menos escucharla, no hay para qué sentirse ofendido mientras no traiga alguna ofensa, ¿ya? Y eso siempre la idea hay que tratar de aportillarla, buscarle los puntos más débiles para poder ir limpiándola y que sea una idea muy fuerte. Entonces la crítica no debemos verlo como algo malo, porque hoy en día se ve como algo casi como ofensa. Ya la gente se está ofendiendo mucho por todo, siendo que primero escuchémonos. Veamos a ver ya qué está tratando de decir, entenderlo y ver cómo lo podemos arreglar. Entonces la crítica hay que verlo como algo positivo, no algo como tan malo. Y lo mismo el sentido crítico hace referencia a cuestionarse también a uno mismo y cuestionar la información que me llega. Lo que siempre le he dicho, no me crean a mí solo por ser el profesor. Siempre cuestionen y busquen la información que yo les digo y compárenla. Busquen otra opinión y vean si a lo mejor calza, va calzando o es nada que ver, ¿ya? Eso es el sentido crítico. ¿Alguna otra cualidad? Vamos a hacer la última cualidad porque por temas de tiempo, ¿ya? Para que alcancemos a ver más cositas. Veamos la última. ¿Alguna otra, chiquillos? ¿Me van ayudando? El conocimiento técnico. Conocimiento técnico, ¿ya? El conocimiento técnico hace referencia a saber un poco de lo que en lo que estoy trabajando, ¿ya? Por ejemplo, si voy a poner a vender alfajores hechos por mí, tengo que saber un poquito de técnicas de cocina, como mínimo, ¿ya? Saber, no sé, a cuántos grados se debe cocer la masa, cuánta azúcar debo echar, cómo hacer el chocolate. Ese es el conocimiento técnico. Acá la definición dice, el emprendedor tiene conocimientos específicos acerca del producto o servicio al que se dedica. O sea, tengo que conocer mi producto o mi servicio técnicamente, ¿ya? O sea, tengo que saber cómo está compuesto, cómo se fabrica, de dónde viene. A eso hace referencia con conocimiento técnico, ¿ya? Así como también conocimientos de administración y de gestión para realizar su proyecto de emprendimiento. También, pues, si quiero lanzarme a hacer un emprendimiento, tengo que saber cosas mínimas de, por ejemplo, contabilidad, conocer un poco de las leyes, ¿ya? De impuestos, saber cómo se manejan los impuestos, qué es un impuesto, ¿ya? O sea, hay cosas que debo manejar sí o sí si quiero lanzarme en un proyecto. Ya, eso hace. Usted, profe, está diciendo como una cosa sobre pyme. Como por ejemplo, si quisiera lanzarme con una pyme, que es una pequeña y mediana empresa, tengo que tener conocimientos de cómo hacer boletas, cuántos impuestos se pagan, qué es el impuesto primero que todo, si hay devolución de impuestos. A eso hace referencia con conocimientos técnicos. Y aparte también tengo que conocer mi producto. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, voy a vender champú. Imagínate, ya va a vender champú, tengo que saber ese champú, por ejemplo, cuánto es el pH. Si ese champú le sirve, por ejemplo, a bebés o le sirve a ancianos. Si es muy ácido el compuesto, a lo mejor te daña la piel. Ese es el conocimiento técnico. Tengo que conocer mi producto, ya para saber cómo poder venderlo, porque imagínate que a lo mejor el champú que vendes es muy ácido y tú se lo recomiendas, sí, sirve para guaguitas también. Imagina qué va a pasar, después llega la guaguita toda enronchada o con el pelo rojo. Eso pasa porque no tuviste un conocimiento técnico de tu producto, ¿ya? Y a eso hace referencia el, obviamente, instruirse. No puedo ser un emprendedor sin conocer mi propio producto o servicio o sin tener ideas de las leyes que rigen en mi país donde voy a ejercer esto, ¿ya? Así que si vamos viendo, lo que conforma un emprendedor es algo bien completo, ¿ya? O sea, alguien muy integral, alguien que tiene que tener conocimientos, que tiene que tener cierta habilidad, no es llegar y lanzarte a hacer un producto, a vender cosas y chao, ¿ya? Tiene que tener una cierta seriedad, entre comillas, ¿ya? Chiquillos, voy a enumerar las cualidades, ya por si hay alguna que no anoté acá o que no están todas para que vayamos avanzando, que son confianza en uno mismo, que creo que está ahí, la creatividad, la iniciativa, tenacidad, trabajo en equipo,
sentido crítico, capacidad de asumir riesgos, ya, o sea, no tenerle miedo al riesgo, conocimiento técnico, responsabilidad, autodisciplina. Recuerde la autodisciplina, que es la capacidad de yo mismo decir, ya, hoy día me levanto a las 6 de la mañana, nadie me viene a despertar, yo mismo tengo mi control, el control hacia mí. La innovación y las habilidades sociales, comunicativas y de dirección, que esas son las habilidades blandas, la capacidad que tengo en un buen hablar, buen trato con el cliente, ya llegar a la hora, ser responsable, que es un poco el resumen de todo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a pasar a los tipos de emprendedores. ¿Recuerdan cuántos tipos de emprendedores habían? ¿Qué me puede decir? ¿Cuántos tipos de emprendedores habían? Emprendedor promedio, ¿Cuántos tipos de emprendedores existían según la clase anterior? 4. 3. 3. Cuatro. 4. ¿Cuáles serían? ¿Quién me ayuda? Emprendedor, empresario. Ya, No. emprendedor, empresario, Interemprendedor. interemprendedor, Intraemprendedor. Intra. intraemprendedor y Y Emprendedor social. emprendedor social. Muy bien, están tomando apuntes. Emprendedor social, perfecto. Tenemos 4 tipos de emprendedores. ¿Qué me podría ayudar a definir el primero, el emprendedor empresario? ¿Cómo definimos al primer emprendedor? ¿Cuál sería el emprendedor empresario? Creo que tenía el capital para poder entrar a un negocio o algo así. Era. ¿Ya? Era el que ponía las lucas, creo. ¿Ya? El que tenía la plata, ¿ya? tenía habilidades ejecutivas. ¿Ya? Que empezaba a sí mismo. Ujú. Ya. Bien, para que resumamos entonces la idea, el emprendedor empresario es el que tiene la capacidad de formar su propia empresa. O sea, tiene el capital, la plata. Cuando hablo de capital me refiero a dinero. Tiene el capital, tiene el conocimiento, ¿ya? O sea, tiene las habilidades para gestionar su propia empresa. Ese es el emprendedor empresario, ¿ya? Que es generalmente el emprendedor que pone su propia pyme, ¿ya? O su propia empresa. El interemprendedor, ¿cuál era la característica del interemprendedor? Era el que Aprende. aprendía con una empresa y hacía Sí, su... y después la aplicaba en un negocio. Sí. Perfecto. Simplecito. El interemprendedor es quien trabaja en una empresa, aprende todo el funcionamiento de esa empresa y luego se retira y crea su propia empresa con todo lo que aprendió. ¿Ya? Simple, el interemprendedor aprende dentro de una empresa y luego aplica lo que aprendió en su propia empresa. Perfecto. El intraemprendedor, Dependía de una empresa. ¿ya? Da Ayuda, innovación donde trabaja. ayuda, Ayuda, dicen. Da innovaciones a empresas donde trabaja. con ideas. Muy bien. Perfecto. El intraemprendedor es un innovador, pero dentro de su propia empresa. O sea, depende de una empresa, pero este intraemprendedor ayuda a esta empresa con sus ideas, ¿ya? Con sus innovaciones. Ayuda a una empresa a la cual él trabaja. O sea, el intraemprendedor es dependiente. Depende de una empresa, pero ayuda a esa empresa con sus ideas, ¿ya? Y el emprendedor social, que es el último que nos queda por definir. Tiene un emprendimiento sin fines de lucro. Eso ¿Cómo? mismo. Desarrolla una Trabajaba idea. sin fines de lucro por empresa. Ya, Van en beneficio de una comunidad. Sí, perfecto. todo el El- entorno. Muy bien. El emprendedor social es quien crea
ciertos proyectos que van en ayuda de su entorno o de su comunidad. Generalmente son sin fines de lucro. ¿Qué significa que algo sea sin fines de lucro? No significa precisamente que no vaya a recibir dinero, sino que la utilidad que tenga por esa empresa o ese trabajo se va a reinvertir en el mismo trabajo. ¿Ya? Es una reinversión del dinero, o sea que la utilidad yo no la puedo sacar, la utilidad es la ganancia, yo no la puedo sacar y guardármela, sino que debo tomar esa utilidad y volver a invertirla en el mismo negocio, ya sea para pagar los sueldos de los trabajadores o arreglar la infraestructura. Un ejemplo de sin fines de lucro son los colegios y las universidades, ya que habíamos dado el ejemplo en la clase anterior, aunque sabemos que existen ciertas, ¿cómo podría decírselos? Ciertas malas prácticas que hacen que sí se puedan retirar estas utilidades, ¿ya? Por ejemplo, una universidad, si tiene utilidades, el dueño de la universidad no puede sacar esa utilidad y llevársela para la casa y guardarla en el banco, no puede. Esa utilidad tiene que volver a reinvertirla en la misma universidad, ya sea arreglando los pisos, los baños, poniendo, no sé, computadores nuevos, se reinvierte. Pero ¿qué hacían algunas universidades? No sé, pues, el dueño, cuando tenía que comprar nuevo mobiliario, un primo de él o un amigo creaba una empresa. Entonces este dueño de la universidad le compraba el mobiliario a esta empresa del amigo, del tío, del sobrino, le compraba todos los elementos y obviamente ahí sacaba la misma utilidad. Y de esa utilidad obviamente sacaba un porcentaje para el dueño de la empresa por comprarla a él. Existen ciertas cosas o ciertas malas prácticas que se hacían para utilizar lucro, cosa que eso está prohibido en la educación, ya sea en escuelas o universidades, está prohibido el lucro. Ya, chiquillos, entonces tenemos al emprendedor empresario, interemprendedor, intraemprendedor e emprendedor social. Ya, hasta ahí, chiquillos, ¿tienen alguna pregunta, consulta que quieran hacer, algo que no les haya quedado claro? ¿Nada? No. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ya, chiquillos, entonces vamos a continuar con lo que nos convoca. Emprendimiento y empleabilidad, ¿ya? A la hora de yo querer poner o generar una empresa o un nuevo emprendimiento, tengo que tener muy claro el contexto donde yo voy a poner esta empresa, ¿ya? O esta nueva innovación. O sea, tengo que analizar el contexto. ¿Qué es el contexto de la situación donde yo, por ejemplo, voy a poner una empresa? Supongamos, pregunta, ¿puedo ponerme a vender? Supongamos, en el... A ver, ¿cómo? Supongamos una facilita. ¿Podría ponerme a vender alfajores finos en un lugar donde sé que el ingreso per cápita es como el promedio de sueldo, es muy bajo? ¿Podría ponerme a vender alfajores a 2.500 pesos, no sé, alfajores premium? Así No, por lógica. porque No, nadie iría a comprar, a gastar su sueldo en eso. podría vender, pero tendría menos ingresos. Claro, O sea, no comprarían tanto como en otras partes. Sí, pues, por eso. Exactamente. Entonces, si se fijan muy fácilmente, yo podría decir, ¿cómo voy a vender un alfajor premium en un lugar donde el ingreso es muy bajo? O sea, una persona no va a querer gastar, por ejemplo, 2.500 pesos, por inventar un precio, en un alfajor, ¿ya? Premium. Y menos, por ejemplo, supongamos que lo vendo en la calle. ¿Ya? Generalmente el vender en la calle ya genera como otro tipo de acercamiento al producto,
ya tu producto pierde un plus, entre comillas, al estar vendiéndolo de manera ilegal, entre comillas, ¿ya? A eso se refiere con analizar el contexto, donde yo voy a poner mi empresa o mi negocio. Tengo que conocer el lugar donde yo voy a vender. Por ejemplo, acá este libro nos dice que ¿para qué sirve tener en cuenta el contexto social en el que deseamos emprender y los recursos que necesitamos? Dice, por ejemplo, el objetivo de investigar el contexto social, o sea, donde quiero poner mi pyme o mi emprendimiento, es descubrir amenazas, riesgos y limitaciones a los que pueda estar expuesto nuestro proyecto de negocio, teniendo en cuenta las circunstancias del entorno. O sea, hay varias cosas que yo tengo que tener en cuenta. La competencia, Por ejemplo, la competencia, pues. Imagínate ya, supongamos el mismo ejemplo, quiero vender alfajores, pero en la misma avenida hay 10 señoras vendiendo alfajores y mucho más barato, y mucho más rico a lo Despegamos mejor, nomás. mucho más rico o más barato. El tema es que tengo que analizar, esa es una parte del análisis, ya no es llegar y poner un emprendimiento o empresa donde a mí se me ocurra, debe haber un análisis del contexto en primera instancia, ¿ya? Profe, también puede ser el ambiente, por así decirlo, supongamos me pongo en la calle y un día empieza a llover. También eso depende de los ingresos. También va a ser algo que va a influir, porque imagínate, quiero vender, pero donde vendo pasa lloviendo y no tengo los elementos para protegerme de la lluvia, ¿ya? Eso también es algo que influye, ¿ya? Hay varios factores que influyen que los vamos a analizar que yo debo ver y debo estar atento, mi entorno, ¿ya? Dice, para realizar una investigación del contexto social debemos tener en cuenta 5 áreas distintas. O sea, el libro nos propone 5 áreas que las vamos a analizar. ¿Puedo borrar esto que está acá, cierto? Supongo que sí. Sí. Nos propone 5 áreas que debemos analizar. La primera es el entorno económico. Entorno económico, dice. Pone de manifiesto el crecimiento económico del país, considerando los ingresos y el poder adquisitivo de las familias y la tasa de desempleo y la inflación. Era un poco como el primer ejemplo que les di de los alfajores premium, ¿ya? O sea, si yo me pusiese a vender, no sé, alfajores en un sector de la población donde el ingreso es muy bajo, no voy a vender nada o muy poco, ¿ya? Es por ello que debo hacer un análisis del entorno económico donde yo voy a ofrecer mi producto. Debo ver ya, más o menos acá. La gente estará dispuesta a dar, no sé, 1.000 pesos por este lápiz que quiero vender, o estará dispuesta a dar, no sé, 5.000 pesos por esta pizza que quiero ofrecer en este sector donde lo voy a vender. Ese es un análisis que yo debo hacer, ¿ya? Si las personas en las cuales, o el grupo económico donde yo quiero vender, tiene la capacidad de pagar este precio, es ¿ya? que igual depende de cómo sea el producto. Claro, depende de cómo sea el producto, pero también si el producto es muy bueno, ya y tú los quieres vender a un precio considerable, tengo que ver si la gente va a estar dispuesta a pagar ese precio. ¿Ya? Eso es a lo que voy. Tengo que analizar el entorno económico. Si la gente va a tener la capacidad de poder pagar por ese producto o servicio. ¿Ya? Ese es el análisis que debo hacer del entorno económico. O sea, sentarme, reflexionar y también el entorno económico del país. Por ejemplo, estar viendo noticias, a lo mejor se viene una crisis, ya los sueldos no van a estar muy altos, por ende no voy a poder vender mi producto a tal precio, por ende tendría que bajarle la calidad para bajar el precio, en fin. Eso es un análisis que debo hacer, entorno económico, y es muy importante, ¿ya? El siguiente es el entorno social. Entorno social. ¿Qué me dice del entorno social? Dice, es aquel que muestra el crecimiento de la población, de existencia de emigraciones internas y externas y la configuración de los hogares. El entorno social es, por ejemplo, fijarme
en un cierto sector de la población, supongamos que quiero vender un producto para niños. Tengo que fijarme si el sector donde lo quiero vender hay niños efectivamente, ¿ya? O está la población a la cual yo quiero vender o ofrecer mi producto, ¿ya? A eso va el entorno social, hacer una revisión si está el grupo económico al cual le quiero vender, ya sean niños, abuelitas, personas de adultos jóvenes, ¿ya? Ese es el entorno social, hacer un análisis si está el grupo al cual yo le quiero vender, ¿ya? Entonces, le vuelvo a repetir, es aquel que muestra el crecimiento de la población también, porque imagínate, voy a vender a un pueblo, quiero vender relojes, y en el pueblo hay 20 personas, o sea que imagínate que mi tope máximo de venta de relojes va a ser 20 personas, ¿ya? Y sé que a ese pueblo no llega más gente, entonces esos son los análisis que tengo que hacer, la cantidad de gente que pasa en un determinado tiempo, por ejemplo, en cierto lugar, ese es el análisis del entorno social, ¿ya? Luego viene el entorno legal. El entorno legal, como dice aquí la definición, dice: consiste en el conjunto de leyes y normas que regulan el medio en el que se desea emprender. Incluye las leyes del país, las normas o reglamentos de la comuna, etc. Es importante conocer todas las normativas legales que afectan a la ejecución del proyecto de emprendimiento que queramos llevar a cabo para no cometer ningún error legal. El entorno legal nos habla ya de que debemos conocer las leyes. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del alfajor. Si el alfajor lo quiero vender de manera en la calle, tengo que saber si existe la posibilidad de que yo pueda vender en la calle, ya, porque si no, obviamente me van a llevar preso como ambulante. Ese es el entorno legal, es conocer las leyes, ¿ya? O si puedo vender tal producto, por ejemplo, el alfajor es comida. A lo mejor para yo vender comida necesito un permiso del Ministerio de Salud, ¿ya? Y también podrían llevarme preso y perder toda mi mercancía. Ya, chiquillos, queda un minuto y les voy a dejar la actividad de emprendimiento y empleabilidad. Nos quedaron dos temas por ver, pero es lo siguiente. Van a pensar en un proyecto o en un emprendimiento que puedan generar, pero en el entorno de su manzana, solo en su manzana. ¿Qué proyecto? Solo con las tres cosas que hemos visto: ¿En entorno qué sentido económico, solo la manzana? social o legal, ¿ya? Manzanas por decir, en tu sector, supongamos a 1 kilómetro a la redonda. ¿Qué proyecto? Piensa en un proyecto que pueda generar, que cumpla con el entorno económico, social y legal. Profe, Dígame, por ejemplo, un supermercado. piensa en un proyecto, pero trata de que sea un proyecto innovador y llevado a un emprendedor. No lo veas como un supermercado o una venta de automóviles.